Alabado sea Alá, Señor de los mundos, y la paz sea con todos los profetas y mensajeros de Alá, especialmente los más destacados de ellos. La paz sea, pues, con Abraham, Noé, Jesús, Moisés y el último de ellos, Muhammad. La paz sea con todos ellos. La paz de Alá sea sobre los telespectadores de todas las partes del mundo. Prosigamos, pues, con nuestro tema sobre el Islam y los fundamentos que ha establecido como pilares en las relaciones sociales e internacionales. Hemos visto que el Islam prima la igualdad entre todos los seres humanos y todos proceden del mismo origen y no se distinguen por razones raciales, por el color de la piel, por su clase social o por razones lingüísticas, ya que en el Islam todo el mundo tiene el mismo origen. Dice Alá, alabado sea, en el Sagrado Corán: «Oh humanos, temed a vuestro Señor que os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa». Querido telespectador, ¿cómo ve el Islam al ser humano? ¿Quién es el ser humano? Antes que nada, hay que decir que el Islam es la religión de la humanidad. ¿Cómo? El ser humano ha sido mencionado en el Corán en 63 ocasiones, casualmente el mismo número de años que vivió el profeta, la paz sea con él. La palabra nas, es decir, gente, aparece en el Corán 140 veces y la frase Banu Adam, hijos de Adán, en 4 ocasiones. Esta reiteración de las palabras gente, ser humano e hijos de Adán en el Corán no es sino un recordatorio a la humanidad de que existe un punto de encuentro y que todos procedemos del mismo origen, es decir, que todos descendemos de Adán y Eva y que el Islam se ha preocupado por el ser humano desde el primer momento de la revelación del Corán. ¿Cómo? La primera sura revelada del Corán es el capítulo del Al-Haq, el cigoto, y es que el cigoto no es otra cosa que el ser humano, al principio de su formación, cuando no es más que una célula. Por eso el primer capítulo en el Sagrado Corán tiene el nombre de la primera etapa de la formación del ser humano. Quien lee este capítulo observa el cuidado que tiene Alá, glorificado sea, por el ser humano. Por eso dice: lee en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas, que creó al hombre de un cigoto. Y así hasta el final del capítulo, en el que se hace mención a la dignidad que concede Alá al ser humano, y es que Alá, alabado sea, le recuerda el principio de su existencia y cómo fue su creación. Buena prueba del interés que el Islam pone en el hombre es que Alá, ensalzado sea, es que reveló un capítulo entero que se llama precisamente El hombre. El capítulo de El hombre, en el que Alá, ensalzado sea, nos recuerda a todos el origen de nuestra creación y cómo fue. Pero no solo en este capítulo, Alá, ensalzado sea, lo hace también en varios versículos del Sagrado Corán. Y se ve que en el Corán, al principio de los capítulos de la peregrinación y de los creyentes, se refiere a la creación del hombre como un milagro científico. Alá, ensalzado sea, dice: hemos creado al hombre del barro, luego hicimos que se reprodujese por medio de la fecundación y preservamos el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura. Transformamos el óvulo fecundado en un embrión y luego en una masa de tejidos. De esa masa de tejidos creamos sus huesos, que revestimos de carne. Finalmente soplamos su espíritu en el feto. Bendito sea Alá, el mejor de los creadores. Este es el hombre en el Corán. Oh hombres, si tenéis dudas de que tenemos poder para resucitaros, sabed que nos hemos creado a Adán del barro, después a toda su descendencia de un cigoto, que más tarde se transforma en un embrión, para después formar una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Y esto es una evidencia. También preservamos en los úteros maternos a aquellos que decretamos que completen su gestación. Os hacemos nacer y después de la infancia llegáis a la madurez. Y entre vosotros hay quienes mueren y quienes alcanzan la senectud y ya no recuerdan nada del conocimiento que adquirieron. Alá, ensalzado sea, dice la verdad cuando habla de las etapas de la creación del hombre en el capítulo de los creyentes y en el de la peregrinación. Oh hombres, si tenéis dudas de que tenemos poder para resucitaros, hasta el final de la aleya quería recordarnos y darnos a conocer 2 puntos muy importantes. El primero es el poder de Dios que nos creó del barro, luego a toda la descendencia de Adán, de un cigoto que luego se transforma en un embrión, después en una masa de tejidos,
luego en huesos, carne, nervios y sangre, y al final Dios da la vida a este ser. El Sagrado Corán considera al ser humano desde el primer momento de su creación hasta el último momento de su vida. Cuida de él por su humanidad y por su vida, a la que Alá, alabado sea, dio mucha importancia a su existencia. Alá Todopoderoso se refiere al valor del hombre como ser humano y como Alá, ensalzado sea, creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra, para ti, como hombre que eres. Escucha lo que Dios dice para que conozcas el valor que tienes, para que te des cuenta de la gracia de Alá sobre ti. Y os sometió cuanto hay en los cielos y la tierra por su gracia. Os sometió, es decir, a vosotros, seres humanos, lo que hay en los cielos, soles, lunas, estrellas y los medios de vida y subsistencia en el universo, e hizo descender la lluvia por la cual hay vida para la gente, así como las órbitas y todos los secretos del espacio, así como todo lo que hay en la tierra. Y todo esto, ¿para quién es? Para el ser humano. Y esto nos recuerda lo que Alá dice en el capítulo de los ángeles arrancadores. ¿Acaso pensáis que vuestra creación es más grandiosa que la del cielo que Él edificó? Cielo que hizo elevado y al que perfeccionó con su construcción. Hizo que la noche fuera oscura y que le sucediera la claridad de la mañana. Luego extendió la tierra e hizo surgir de ella el agua y los pastos y fijó las montañas. ¿Para qué es todo esto, oh Señor? He aquí la respuesta. Todo ha sido hecho para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. Y dichos rebaños fueron creados por Alá para nosotros, los humanos, como menciona Alá en varios versículos. Por ejemplo, en los primeros del capítulo de las abejas. Entonces, Dios prodigó sus gracias en sus mundos para disfrute del ser humano, y Dios te ha creado para él. Por cierto, que he creado a los genios y a los humanos para que me adoren. El valor del hombre como humano es muy grande y valioso, y en esto hay un secreto de los secretos de Dios que no fue revelado a ninguna de sus criaturas y se lo guardó para él, y este secreto no es otro que el espíritu. Te preguntan acerca del espíritu. Diles, el espíritu es una de las creaciones de Alá de las que solo él tiene conocimiento. Alá Altísimo creó a Adán, como se menciona en el noble Corán. Las etapas de su creación las creó primero de tierra y luego de barro, y a continuación menciona que creó a todos los seres vivos de agua, y que creamos del agua a todo ser vivo. Puso el agua junto con la tierra y los convirtió en barro, un barro homogéneo y pegajoso que luego se convirtió en barro maleable con olor hasta que se convirtió en arcilla. Y a los ángeles no se les ordenó postrarse ante Adán por ser tierra ni barro, sino que se postraron cuando Alá infundó en él su espíritu, cuando lo haya plasmado y soplado en él su espíritu. Y esta es precisamente la más grandiosa honra después del primer honor al ser humano en el capítulo de Adán, y es que Alá, glorificado sea, creó a todas las criaturas diciendo, sé y es, excepto algunas cosas como el jardín del Edén, que plantó él mismo con su mano. No hay nada ni nadie semejante a Alá, y él es omnioyente, omnividente. Y cuando Alá, glorificado sea, terminó el jardín del Edén, le dijo, habla. Le respondió, bienaventurados los creyentes. Y Alá añadió, por mi poder y majestuosidad, no se avecindará en ti ningún avaro. También escribió con su mano la Torá a Moisés, la paz sea con él, y creó a Adán con esa misma mano. La creación de Adán es más digna que la creación de los ángeles, porque ellos fueron creados con un sé, mientras que Adán lo creó con sus propias manos. Como dice el noble Corán, ¿quién te impide hacer la reverencia a lo que creé con mis dos manos? ¿Eres demasiado altivo o eres de los que se creen superiores? Le dijo Dios a Satanás. Al principio de tu creación, hombre, siendo humano, Dios te honró y moldeándote con sus manos. Y por eso en el Corán Alá dice del hombre como ser humano, por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, y esto al margen de que sea musulmán o no. Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar. Les hemos proveído de cosas buenas y les hemos preferido por encima de muchas otras criaturas. Mira cómo Dios te ha honrado. Que ciertamente creamos al ser humano con la más bella conformación, dice el Corán. Por eso continúa, oh hombre,
¿Qué te sedujo para que te apartaras de tu generoso Señor, que te creó y te dio una bella forma, disponiendo para ti la figura que quiso? Él es quien nos da forma en el seno mismo como le place, glorificado, enaltecido y omnipotente sea. Querido hermano, una de las grandes gracias de Alá sobre ti después de haberte creado con su mano y no con la orden de sé y es haber hecho que los ángeles puros, limpios de cualquier pecado o defecto, exentos de todo error, siervos honrados que no desobedecen a Alá en lo que tenga bien ordenarles, les mandó postrarse ante esta criatura grandiosa que es el ser humano. Y cuando dijimos a los ángeles hacer una reverencia ante Adán, la hicieron todos excepto Satanás, como se menciona en varias aleyas del Corán. Esta grandiosa criatura que es el ser humano tiene un gran valor, primero porque ha sido creado por Alá y segundo por ser la criatura más honrada. De aquí viene el cuidado otorgado por Alá, alabado sea, a esta criatura independientemente de que sea musulmana o no. De las formas con que te cuida Alá, velar por tu vida es la más importante, tengas la creencia que tengas. Ha preservado tu vida y por eso ha ordenado al hombre preservarla y no perjudicarla, porque su cuerpo y su vida no son suyas, ya que no eres creador sino creado. No eres criatura de Alá, eres un don y gracia de tu Señor, y en ti está el secreto de Alá, que es el espíritu que sopló en ti. Y es por eso que te ha sido prohibido perjudicarte a ti mismo. Fíjate en el honor que te otorgó tu Señor, y precisamente de aquí viene la prohibición de Alá de suicidarse y de perjudicarse a uno mismo, quitándose la vida por insatisfacción con tu Señor. La falta de fe de un ser humano así, en la misericordia de Alá, que se extiende sobre todo, supone la debilidad de la fe en lo que le espera en su última morada, si hubiera sido paciente con el destino que Alá dispuso para él. Así pues, quien sin paciencia y atenta contra sí mismo, su vida y su espíritu, está enfadado con su Señor y aún no ha conocido la verdad de la grandeza de su misericordia, alabado sea. Su corazón aún no se ha afianzado en creer en lo oculto. Lo que Alá le ha preparado en el día del juicio final es la recompensa y la otra vida es la última morada, la morada eterna. Todo el mundo, desde que Dios lo creó hasta que lo hereda, no equivale ni a una hora en la otra vida. Como dice Alá, les parecerá no haber permanecido en el mundo más que una hora. Y precisamente de aquí vienen las aleyas que prohíben al ser humano perjudicarse a sí mismo. Alá, glorificado sea, dice: no os matéis unos a otros, Alá es misericordioso con vosotros, y tampoco os autodestruyáis. La autodestrucción de una persona puede ser de un solo golpe, pero puede ser también a través de varias etapas. Puede que un cierto alimento o una cierta bebida lleven a la persona a acelerar la perdición y muerte de su espíritu, pero ese es otro tema del que hablaré en otras ocasiones. Lo que cabe destacar aquí es que tu espíritu y tu vida son muy importantes. Por eso Alá te ha prohibido atentar contra tu vida y contra tu espíritu, o atentar contra la vida y el espíritu de los demás. Quien mata a otro y derrama su sangre, atenta contra los demás. Por eso quien atenta, aunque sea contra una sola persona, es como si matara a toda la humanidad. Por eso dice Alá en el capítulo de la mesa, después de mencionar el primer acto de matar en el Islam, cuando un hermano mató a su hermano, que cuando se apaga la luz de la sabiduría y el razonamiento, se corrompe el corazón y se rebajan los valores humanos hasta llegar a un nivel inferior al de los animales y desaparecen los sentimientos de cariño y parentesco. Y su alma le instigó a que matase a su hermano y lo hizo, contándose así entre los perdedores. Por eso dice Alá, alabado sea: por esta razón decretamos para los hijos de Israel que quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o haya sembrado la corrupción en la tierra, es como si matase a toda la humanidad, y quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad. El Islam prohíbe atentar contra el otro, excepto que se trate de rechazar una agresión y defenderse. Y combatid por la causa de Alá a quienes os combatan, pero no seáis agresores, porque ciertamente Alá no ama a los agresores. Así, a través de estas aleyas, llegamos al hadith del profeta, la paz sea con él, que rescató al imam Muslim en su Sahih,
mostrándonos el castigo de quien atenta contra él mismo y se suicida, se quita la vida y se mata. Dice el imán Muslim que dijo el profeta: aquel que se suicide con acero tendrá este acero en su mano y se lo clavará siempre en su estómago, en el fuego del infierno, del cual será eterno morador. Y quien se suicide bebiendo veneno, lo beberá en el fuego del infierno, del cual será eterno morador. Y quien se suicide arrojándose de una montaña, estará cayendo constantemente en el fuego del infierno, del cual será eterno morador. Por eso el castigo del hombre que mata a su otro hermano es uno de los mayores castigos que aparecen en el Sagrado Corán. Quien mate a un creyente intencionadamente será castigado con el infierno. Este es el primer castigo, y que sea eternamente el segundo, Alá lo maldecirá y le tendrá reservado un castigo terrible. Amigos, hermanos, este es el valor de la vida y el valor del ser humano. ¿Y qué es el ser humano sino una imagen de las imágenes de la vida, las múltiples imágenes de la vida? Hay que fijarse en estas imágenes, querido espectador, para saber y darte cuenta de la grandeza de la vida y cómo Alá, alabado sea, nos ordenó conocer el valor de la vida, incluso en las más pequeñas e insignificantes cosas que nos pasan en la vida corriente. Escucha lo que dijo el profeta, la paz sea con él, en el hadith narrado por los imames Bukhari y Muslim en su Sahih. Si llega la hora, llegar la hora significa el fin del mundo y no el fin de la edad del ser humano, el fin de una generación cualquiera o el fin de un estado, sino el fin de toda la existencia. Si llega la hora del fin del mundo y uno de vosotros tiene en su mano un brote de palmera y solo tiene tiempo para plantarlo, entonces que lo haga. Alguien se preguntará: ¿que la plante, oh profeta? ¿Que la plante ahora que ha llegado la hora? ¿Que la plante ahora que ya no va a haber más vida? ¿Que la plante cuando la gente está muriendo? ¿Que lo haga sabiendo que a nadie, ni ser humano, ni a ave, ni a ningún otro animal le aprovechará? Pues sí, que la plante. Entonces, ¿por qué nos enseña a amar la vida? Nos enseña la importancia de la plantación, de la población. El Corán nos lo enseña, la cultura de la vida y la cultura de la plantación. La plantación del mundo que Alá ha creado para ser poblado es una cultura que tiene que extenderse entre nosotros y entre nuestra comunidad. Una vez que nuestra umma islámica haya comprendido la ley de Alá, su ley en esta y en la otra vida, comprenderemos que estas leyes no son contradictorias porque su fuente es una y única. El Clemente, quien enseñó el Corán, creó al ser humano una ley, enseñó el Corán en lo relacionado con la otra vida, creó al ser humano materia y concepto. Estas leyes, armonizadas y compaginadas, fueron verdaderamente comprendidas por los musulmanes a través de esta ley. Él os creó de la tierra y os hizo vivir en ella. Nos pidió vivir en ella y poblarla en todos los sentidos de la vida. Cuando los musulmanes lo entendieron, vimos cómo era la civilización musulmana y vimos cómo eran los musulmanes y cómo adoraban a Alá. Con las ciencias adoraban a Alá poblando la tierra, contemplando las diferentes formas de la vida, contemplando a las criaturas de Dios, como se menciona en las últimas aleyas del capítulo de la familia de Imrán. Y esto me hace recordar a Zubaida, la esposa de Harun ar-Rashid, y a una de sus importantes obras, La fuente de Zubaida, que hizo entre la ciudad de Taif y Medina, porque en Meca solo existía el agua de Zamzam, y así, para aliviar a los peregrinos, hizo fuentes desde Ta'il hasta Mashair. Después de su muerte, se le apareció a su hijo, quien le dijo: «Oh madre, he sabido por qué Alá te perdonó y te concedió el paraíso». Y ella le preguntó: «¿Por qué?». «Por las fuentes de agua», le contestó, y ella le respondió a su vez: «No, hijo mío, es porque rezaba por las noches y luego me ponía en el balcón del palacio a contemplar la creación de los cielos y la tierra mientras recitaba: no hay más divinidad excepto Alá que me ayudará a vivir, no hay divinidad excepto Alá que me ayudará en mi tumba, no hay divinidad excepto Alá que me ayudará a encontrarme con mi Señor». Fijaos en esta contemplación, es una adoración. Por eso en todos los ámbitos de la vida hay personas grandes que compaginaron entre el conocimiento en esta vida y la piedad en la otra vida, y es que comprendieron el secreto de la existencia del ser humano y el secreto de la vida. Y tenemos muchos ejemplos de que un hombre puede ser a la vez erudito, narrador de hadices, médico, filósofo y lingüista. Es el caso de Averroes, pero hay otros muchos sabios.
Pido a Alá Altísimo que nos ilumine con el conocimiento, porque Él es todopoderoso. Y hasta aquí el programa de hoy, queridos telespectadores. Os dejo con la bendición de Alá. Nos vemos en el próximo capítulo. La paz y las bendiciones de Alá sean sobre vosotros.